Radionovela, El eco de la voz perdida. Narrador, voz cálida, pero con un tono nostálgico y melancólico. Nunca creí en las leyendas, ni en los mitos que mi abuela solía contarme al caer la noche. Pero lo que sucedió en el pueblo de San Isidro, eso cambió todo. Si alguna vez has escuchado hablar de la voz perdida, probablemente te habrás reído, como yo lo hice. Pero después de esa tarde, ¿quién podría culparme por no volver a confiar en mis propios recuerdos? Mi nombre es Julián, y lo que les contaré sucedió hace exactamente 3 meses, cuando me mudé a ese pequeño pueblo en las colinas. Buscaba paz, un escape de la ciudad, y me encontré con algo mucho más profundo y antiguo. Algo que nadie, ni siquiera los ancianos del lugar, se atreven a hablar en voz alta. Sonido suave de una brisa moviendo las hojas de los árboles, un sonido lejano de campanas de iglesia. Julián, voz pensativa, como si estuviera recordando. Era una tarde como cualquier otra, o eso pensaba. El sol se ponía lentamente detrás de las montañas, tiñendo todo con tonos dorados y anaranjados. Decidí salir a caminar por los campos cercanos a la casa, disfrutar de la quietud del lugar. Pero no pasó mucho tiempo antes de que encontrara algo que no debía. El sendero, cubierto de hierba y flores silvestres, se bifurcaba justo antes de un viejo bosque de pinos. Unos pasos más allá, al borde del bosque, encontré una pequeña cueva. Nada especial, pensé al principio. Pero cuando me acerqué, escuché algo. Un murmullo. Una voz. Débil, apenas audible, pero inconfundible. Sonido de un susurro lejano, como una voz en el viento. Julián, voz llena de curiosidad. ¿Quién está allí?, grité, acercándome cauteloso. La respuesta no llegó de inmediato. Pero el murmullo persistió. Fue entonces cuando me di cuenta, no era una voz humana. Era algo más. Algo, ancestral. Algo que provenía de las entrañas mismas de la tierra. Me quedé allí por más tiempo del que debí. La voz, cada vez más clara, parecía llamarme, como si me conociera. No era mi nombre, pero era algo que resonaba en lo profundo de mi pecho. Algo que me incitaba a acercarme más, a adentrarme en esa cueva. Sonido de pasos vacilantes en la tierra, como si alguien se acercara a la entrada de la cueva. Julián, voz creciente en tensión, pero aún curioso. Cuando crucé el umbral de la cueva, la atmósfera cambió de inmediato. La temperatura bajó. El aire se volvió denso, pesado. La luz del sol ya no llegaba, y la única iluminación era el tenue brillo de un cristal oscuro, que se encontraba en el centro de la cueva, rodeado de piedras. Alrededor del cristal, un círculo de símbolos grabados en las paredes, cubiertos por el paso de los años, como si alguien los hubiera olvidado a propósito. De repente, la voz habló de nuevo, pero esta vez, directamente en mi mente. Eres el elegido, Julián, ven a escucharme. Todo lo que has perdido está aquí. Sonido de un eco profundo, resonante, como si la cueva misma hablara. Julián, voz ahora más inquieta, entre asustado y desconcertado. Mi corazón comenzó a latir más rápido. No era una broma. No era un sueño. Algo en mí, algo profundo, sabía que estaba a punto de cruzar una línea. Pero no pude detenerme. Me acerqué al cristal, tocando su superficie fría y áspera. Y en ese mismo momento, la voz volvió, esta vez más fuerte, más nítida. Tu madre te está esperando. Sonido de un suspiro, profundo y lejano, como si el viento susurrara entre las grietas de la cueva. Julián, con un tono de angustia, como si reviviera el dolor de una pérdida. Mi madre, un sentimiento de vacío se apoderó de mí. Mi madre había fallecido hace años, y nunca imaginé que alguien, pudiera traerla de vuelta, siquiera en mis pensamientos. Pero la voz insistía. Vuelve a lo que perdiste. Miré a mi alrededor, pero la cueva estaba vacía. No había nadie más. La presencia de mi madre, o lo que quedaba de ella, parecía haberse esfumado. Entonces, la luz del cristal comenzó a parpadear, y en un parpadeo, el aire se llenó con una visión. Vi el rostro de mi madre, aunque su mirada no era la misma.
Era una mirada vacía, como si estuviera atrapada, como si algo la estuviera consumiendo desde dentro. Fue entonces cuando entendí la verdad. Sonido de un cristal que se rompe, con un eco profundo, seguido de un silencio total. Julián, ahora con voz casi desesperada, como si hablara con pánico. La voz ya no hablaba en mi mente. Ahora salía de todos lados, de las paredes, del suelo, del aire mismo. Mi madre no estaba muerta. No en el sentido que yo creía. Estaba atrapada. Prisionera de una entidad antigua, que tomaba la forma de lo que más amabas, solo para arrastrarte hacia su oscuridad. La voz perdida, la voz que nunca debe ser escuchada, susurró la voz. Tu madre es solo el principio, Julián. Ahora eres parte de este lugar. Sonido de pasos apresurados, como si alguien intentara escapar. Julián, en tono de terror, completamente perdido. Salí corriendo, sin mirar atrás. La cueva parecía desmoronarse tras de mí, las piedras cayendo como si el mundo entero estuviera colapsando. Cuando salí al exterior, la luz de la luna bañaba todo el campo. Pero algo había cambiado. Las sombras eran más largas, más profundas. Y en la brisa nocturna, escuché la voz, una última vez. Esta vez no era un susurro. Era un grito. Un grito de desesperación. Julián. Vuelve. No puedes escapar. Sonido de un eco lejano, como si la voz viniera de todas direcciones. Julián, con voz quebrada, como si hubiera perdido la esperanza. Corrí hasta mi casa, pero sabía que no podía escapar. No importaba cuánto corriera. La voz, esa voz perdida, estaba en todas partes. Y al mirarme en el espejo esa noche, vi algo que no era mío, en mis ojos, una sombra oscura, un reflejo de lo que acababa de encontrar en la cueva. La voz perdida había tomado su lugar en mí. Fin.